Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en un documento. Bueno, puede sonar un poco árido, pero es clave, ¿eh? Para entender cómo se vigila la creación de nuevos medicamentos aquí en Europa. Estamos hablando del Informe Anual 2023 del Grupo de Trabajo de Inspectores de Buenas Prácticas Clínicas. Largo el nombre, ¿no? Mejor lo llamamos GCP-IWG, de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA. Exacto. GCP-IWG. Mucho más práctico. Este informe, que salió a finales de 2024, es básicamente una radiografía. Nos cuenta qué inspecciones se hicieron en 2023 y su objetivo es claro, ver si los ensayos clínicos que quieren aprobación en Europa se hacen como Dios manda, o sea, protegiendo a la gente que participa y asegurando que los datos, que sean confiables. ¿Así es? Hoy la idea es desmenuzar esto. Imagina a los inspectores como, no sé, detectives revisando la escena de un ensayo clínico. ¿Qué pistas encontraron? ¿Dónde están los problemas más gordos? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para nosotros, para la medicina del futuro? Vamos a ver qué hallazgos destacan y qué tendencias se ven. Exacto. Y es que las buenas prácticas clínicas, las GCP, no son opcionales, ¿eh? Son el estándar. Internacional. Obligatorio. Cubren todo. Ética, calidad científica, desde que diseñas el ensayo hasta que publicas los resultados. Y este informe, nos muestra que también se cumple ese estándar en la práctica, al menos en los ensayos que revisa la EMA para ese procedimiento centralizado. Perfecto. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente este grupo, el GCP-IWG? ¿Qué papel juega en la EMA? Mira, el GCP-IWG no es nuevo, ¿eh? Se creó en 1997. Su función principal es, armonizar. O sea, buscan que las inspecciones y la supervisión de las GCP sean coherentes en toda la Unión Europea y el espacio económico europeo. Y no trabajan solos, claro. Colaboran muy de cerca con otros comités importantes como el CHMP, que es el que evalúa los medicamentos para humanos, y otros grupos reguladores. La meta es que todos remen en la misma dirección, ¿entiendes? En cuanto a calidad y ética. Y este informe, de hecho, se basa en su plan de trabajo del 2021 al 2023. Entendido. Entonces, ya sabemos quiénes son. Ahora vamos al qué y al dónde. Las inspecciones de 2023. ¿Cuántas fueron y por dónde anduvieron? Pues el informe se centra en las que pidió el CHMP, específicamente para ese proceso centralizado de autorización. En 2023 hicieron 67 inspecciones de sitios GCP. La mayoría, 58, fueron rutinarias, lo normal. Pero ojo, 9 fueron desencadenadas o triggered. Esto significa que algo llamó la atención, alguna preocupación específica con un ensayo. Ah, o sea que no todas eran parte del plan inicial. Exacto. Y hay que decir algo. A veces los papeles van por un lado y la realidad por otro. Algunas inspecciones que se pidieron en 2022 se terminaron haciendo en 2023. Y algunas que se pidieron en 2023, se harán en 2024. Así que estas 67 son las que realmente se hicieron en 2023. Entendido. ¿Y la geografía? ¿Dónde pusieron la lupa estos inspectores? Pues la distribución es bastante global, la verdad. Refleja dónde se hace la investigación hoy. Un tercio, 23 inspecciones, el 34.3%, fueron dentro de la UE o el espacio económico europeo. Pero Asia le siguió muy de cerca, con 19 inspecciones, un 28.4%. Casi igual que Europa. Sí. Y América del Norte, o sea, Estados Unidos y Canadá, tuvo 12, un 17.9%. Luego ya números más pequeños, 4 en África, 12 en Europa del Este, fuera de la UE, 5 en Europa Occidental no UE, aquí importante Suiza y Reino Unido, y 2 en Oceanía. Interesante. Y un dato curioso, para este grupo específico de inspecciones, las del CHMP, no reportan ninguna en Latinoamérica o el Caribe en 2023. Vaya, eso sí que llama la atención. Bueno, esa distribución ya nos dice mucho sobre dónde están los focos de investigación para el mercado europeo. ¿Y qué tipo de sitios visitaron? ¿Hospitales? ¿Oficinas? La gran mayoría, como era de esperar, fueron a los sitios de los investigadores clínicos. Los hospitales y clínicas. Exacto. ¿Dónde están los pacientes? ¿Dónde se hace el ensayo de verdad? Fueron 46 de las 67 inspecciones, casi el 70%. Tiene lógica. Claro.
es donde está la acción, digamos. Después vienen los patrocinadores, o sea, las farmacéuticas o quienes encargan el estudio. Ahí fueron 17 inspecciones, un 25%. Y luego, 3 inspecciones a laboratorios que analizan muestras, para estudios de bioequivalencia y eso. Ajá. Y solo una inspección a una CRO, una organización de investigación por contrato. Esas empresas que contratan los patrocinadores para llevar partes del ensayo. Ok. Ahora sí llegamos a lo interesante. Los hallazgos. ¿Qué encontraron estos detectives de la EMA en esas 67 visitas? Pues prepárense porque los números son llamativos. En esas 67 inspecciones documentaron un total de 720 deficiencias, o hallazgos como los llaman. ¿720? Sí, si haces la media, salen casi 11 hallazgos por cada sitio inspeccionado. ¿11 por sitio? Eso suena a mucho trabajo pendiente. ¿Pero eran todos problemas menores o había cosas serias? Ahí está la clave, en la clasificación. Hubo 36 hallazgos calificados como críticos. Es un 5% del total. ¿Solo un 5% críticos? Bueno, solo. Ya veremos qué implica eso. Luego, 336 mayores, que es casi la mitad, un 46.7%. Y 348 menores, el 48.3% restante. A ver, aclárame eso de crítico, mayor, menor. ¿Qué significa realmente? ¿Qué tan grave es un hallazgo crítico? Un hallazgo crítico es, digamos, la tarjeta roja directa. Uf, Indica una situación, una práctica, un proceso, que compromete seriamente los derechos, la seguridad o el bienestar de la gente que participa en el ensayo. Un authoring, que afecta gravemente la calidad y la integridad de los datos, esos datos que se usan para decidir si un medicamento se aprueba o no. entiendo. Los mayores también son desviaciones muy serias de las GCP. Los menores, bueno, son problemas a corregir, pero no se espera que tengan un impacto tan grave y directo. Y ojo con ese 5% de críticos. Puede sonar bajo, pero un solo hallazgo crítico puede ser suficiente para tirar abajo los datos de un estudio entero, o como mínimo ponerlos bajo seria duda. Entendido. Un solo crítico puede ser demoledor. ¿Y dónde se concentraron más los problemas? El informe los agrupa por áreas, ¿verdad? Para ver patrones. Imagina el papeleo clave del estudio, pues que faltaban o estaban mal archivados. 74 hallazgos solo de eso. Problemas con la documentación fuente, los registros originales de los pacientes, 49 hallazgos. Deficiencias en la cualificación y el entrenamiento del personal que hace el ensayo, 45. Gente haciendo cosas sin la formación adecuada documentada. ¡Qué peligro! Totalmente. Problemas con instalaciones o equipos, neveras sin control de temperatura, máquinas sin calibrar, 28 hallazgos. Fallos en los procedimientos operativos estándar, las OPS, 29. Problemas con contratos o acuerdos entre las partes, 23. Y algo muy delicado, problemas para que los monitores o inspectores pudieran acceder directamente a los datos médicos originales, 10 hallazgos de eso. Madre mía, lo básico parece fallar a veces. ¿Cuál es la segunda categoría? La segunda es gestión del ensayo, o trial management, 138 hallazgos. Esto apunta más a cómo el patrocinador maneja el estudio desde arriba. Aquí destacan problemas en la gestión de los datos del ensayo, 48, problemas con el monitoreo, o sea, la supervisión que hace el patrocinador sobre los centros, 40. También fallos en el diseño del protocolo o de los formularios para recoger datos, los CRFs, 17. Y problemas con el informe final del estudio, 13. También incluye fallos en auditorías internas o en los análisis estadísticos. Entiendo, más a nivel estratégico y de control. ¿Y la tercera? La tercera es el sitio de investigación, Investigational Site, con 86 hallazgos. Estos son problemas que ocurren allí, en el centro, con los pacientes. Incluyen errores al pasar los datos a los formularios del estudio, 29. Incumplimientos del protocolo, o sea, desviaciones de lo que había que hacer. ¿Por ejemplo? Pues, en general, 21 hallazgos. Específicamente en cómo se reportaron eventos de seguridad, 20. Y en si los pacientes cumplían los criterios para entrar al estudio, 15. Para que no se nos queden en números, ¿podrías dar ejemplos concretos de problemas serios, mayores o críticos en estas áreas top? Empecemos por general. Claro. En general, encontraron cosas bastante preocupantes. Hubo 3 críticos relacionados con el acceso a datos y 1 con la organización del personal. Por ejemplo, monitores del patrocinador a los que se les negaba o dificultaba mucho el acceso a las historias clínicas, ya fueran electrónicas o en papel. Esto es gravísimo.
Sin acceso directo, ¿cómo verificas nada? Imposible. Documentos esenciales como consentimientos informados firmados o registros clave, que simplemente se habían perdido o nadie sabía dónde estaban. Increíble. Personal haciendo tareas críticas del ensayo, como evaluar pacientes o dar la medicación, sin tener papeles que demostraran que habían recibido la formación específica para eso. Uf. Instalaciones inadecuadas, salas de archivos sin seguridad, o zonas para guardar la medicación sin control de temperatura, o equipos clave como electrocardiógrafos o básculas sin calibrar. Problemas que van directos al corazón de la fiabilidad. Ahora en gestión del ensayo, los que apuntan más al patrocinador. ¿Qué ejemplos graves viste ahí? Aquí la cosa también se puso seria, ¿eh? 11 hallazgos críticos en total en esta categoría. Vieron, por ejemplo, planes de monitoreo del patrocinador que eran deficientes o no se seguían. Resultado, no detectaban desviaciones importantes del protocolo en los centros. O problemas graves con el consentimiento informado. Hubo 4 críticos solo por mal monitoreo. 4 críticos. Sí, gestión de datos caótica. Por ejemplo, ¿cómo manejaban las desviaciones del protocolo una vez detectadas? Eso llevaba a análisis incorrectos en el informe final. 5 hallazgos críticos aquí. La mitad de los críticos de esta categoría, en gestión de datos. Exacto. Protocolos incompletos, ambiguos, o con discrepancias gordas entre lo que decía el protocolo y cómo estaban diseñados los formularios electrónicos para recoger los datos. Eso generó un hallazgo crítico. Y planes de análisis estadístico que, o faltaban, o se finalizaron sospechosamente tarde, por ejemplo, después de abrir el ciego del estudio. Eso es un no total en investigación. Un riesgo de sesgo enorme. O planes que simplemente no cuadraban con los análisis que luego se hicieron. Impactante, sobre todo lo de datos y estadística, que es la base de todo. Y en el sitio de investigación, ¿dónde están los pacientes? Mencionaste solo en crítico ahí. Correcto. Solo un TITIQ reportado aquí en 2023, pero sí hubo problemas mayores importantes. Por ejemplo, incumplimientos serios del protocolo. Cosas como dar dosis incorrectas del fármaco, o saltarse procedimientos obligatorios del estudio. O algo muy común, incluir pacientes que claramente no cumplían los criterios para entrar. 12 hallazgos mayores de esto. ¿Meter a gente que no debería estar en el estudio? Exacto. Fallos importantes al reportar eventos adversos al patrocinador, sobre todo los serios, los SAEs. Esto es vital para vigilar la seguridad del fármaco en tiempo real. 9 hallazgos mayores aquí. Uf, ¿la seguridad? Y algo que destacaron los inspectores y que llama la atención, encontraron casos donde los propios patrocinadores habían dado luz verde, por adelantado, a desviaciones del protocolo, o habían aprobado excepciones a los criterios de elegibilidad para ciertos pacientes. ¿Cómo? ¿El patrocinador permitiendo saltarse las reglas? Suena raro, ¿verdad? Puede parecer práctico en el momento, pero es muy problemático. Compromete la integridad científica del estudio. No tratas a todos igual. Queda claro que los problemas pueden venir de muchos sitios. Y esto me lleva a una pregunta clave. ¿Quién tiene la responsabilidad final de estos errores, según el informe? ¿El investigador en el centro o el patrocinador que dirige todo? Pues el informe da una respuesta. Yo diría que muy interesante. Es uno de los puntos más reveladores, en mi opinión. Desglosaron la responsabilidad hallazgo por hallazgo. Y mira esto. El patrocinador fue considerado responsable del 40.3% del total de hallazgos. No parece la mayoría absoluta, ¿no? No, menos de la mitad. Pero espera, fue responsable del 63.9% de los hallazgos críticos. ¡Wow! Más del 60% de los fallos más graves apuntan al patrocinador. Casi 2/3. Exactamente. Por otro lado, el investigador y su equipo en el sitio fueron responsables del 31.4% del total, que no es poco, pero solo del 8.3% de los críticos. ¡Qué diferencia! Abismal. Luego hubo un 24.2% de hallazgos con responsabilidad compartida entre patrocinador e investigador o con terceros. Y un porcentaje pequeño, 4.2% total, y 0% críticos en este grupo, atribuido directamente a las CROs. Eso sí que es un titular. O sea, no es que no haya fallos en los centros, claro que los hay. Pero los problemas realmente gordos, los críticos, los que pueden tumbar un estudio, parece que se originan o no se previenen bien a nivel del patrocinador. Precisamente. Este dato subraya de forma, contundente, la importancia crítica de los sistemas de calidad del patrocinador.
de su supervisión, de su gestión global del ensayo, de las decisiones que toman. No es solo encontrar errores puntuales en los centros, es tener sistemas robustos para prevenirlos, detectarlos a tiempo y gestionarlos bien desde arriba. Muy, muy revelador, la verdad. Ahora, este grupo, el GCP-IWG, no solo busca problemas. Mencionaste al principio que también armonizan prácticas. ¿Qué más hicieron en 2023 en esa línea? Sí, esa es la otra cara de la moneda, igual de importante. Quieren que las reglas del juego sean claras y se apliquen igual en toda Europa. En 2023, por ejemplo, terminaron o ayudaron en varios documentos clave. Una guía sobre cómo manejar sistemas informáticos y datos electrónicos en ensayos, fundamental hoy en día. Claro, todo es digital. Un documento de reflexión sobre cómo gestionar ensayos afectados por crisis graves. Piensa en guerras, desastres naturales, cosas que hemos visto últimamente. Muy necesario. Una guía práctica sobre cómo hacer inspecciones GCP a distancia, algo que se usó mucho en la pandemia y sigue siendo útil. Sí, las inspecciones remotas. También aportaron a la guía sobre protección de datos personales y comerciales dentro del nuevo Sistema Europeo para Ensayos, el CTIS, esa plataforma única para gestionar ensayos en la UE. Además, publicaron nuevas preguntas y respuestas, las Q&A, para aclarar dudas específicas, como el uso de ciertas apps o el acceso remoto a datos. Y muy importante, participaron activamente en revisar la guía internacional ICH E6R3. Esa guía es como la Biblia mundial de las GCP. Su actualización es un eventazo para el sector. Veo que están muy al día poniendo las reglas al día. Y la colaboración con otros países fuera de Europa. Mencionaste EEV, Japón. Fundamental, absolutamente fundamental. Piensa que un ensayo hoy puede tener centros en 20, 30 países. La colaboración entre agencias es imprescindible. Tienen una colaboración muy estrecha, formalizada desde 2009, con la FDA de Estados Unidos. Y no es solo papeleo, ¿eh? ¿Qué hacen juntos? Comparten planes de inspección, informes, incluso hacen inspecciones conjuntas. O va un inspector de una agencia a observar la inspección de la otra. En 2023 hubo actividad en ambas direcciones. También trabajan muy de cerca con la agencia japonesa, la PMDA. De hecho, ahora Japón es miembro formal de esta iniciativa trilateral EMA, FDA, PMDA en GCP. Tienen teleconferencias regulares. Una colaboración a 3 bandas. Exacto. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, participa como observadora en las reuniones del GCP-IWG y colaboran mucho en temas de bioequivalencia, clave para genéricos. Swissmedic, la agencia suiza, también es observadora, y la lista sigue. El informe menciona intercambios observadores de Canadá, Reino Unido, Australia, China, incluso Botsuana, Israel, Argentina, Taiwán, Singapur. Una red global. Es un esfuerzo global, sí. De hecho, todas las inspecciones de la EMA que hemos comentado fueron conjuntas, siempre con inspectores de al menos 2 países europeos, y a menudo con observadores de estas otras agencias internacionales presentes. Impresiona ver esa colaboración. Para ir cerrando el análisis del informe, había una aclaración importante sobre el alcance de estos datos. Lo mencionaba el propio documento, ¿no? Sí, y es un punto crucial para no sacar conclusiones erróneas. Estas 67 inspecciones del informe son solo las que pidió el CHMP para el procedimiento centralizado. ¿Solo esas? Representan, digamos, la punta del iceberg. Las autoridades nacionales de cada país de la UE hacen muchísimas más inspecciones GCP cada año. Son parte de sus programas nacionales de vigilancia. Supervisan ensayos que solo se hacen en ese país, o ensayos ligados a otros tipos de autorización de medicamentos, los nacionales, los de reconocimiento mutuo, MRP, los descentralizados, DCP. O sea que la vigilancia real es mucho más amplia. Mucho más extensa de lo que reflejan estas 67 inspecciones específicas del informe. Es importante tener esa perspectiva. PIWG de 2023. Hemos visto cómo la EMA, a través de este grupo, vigila activamente ensayos clínicos en todo el mundo cuando buscan esa aprobación centralizada en Europa. Identificamos que las áreas con más problemas siguen siendo, las fundamentales. La documentación básica, tener los papeles en regla, el personal formado. También la gestión del ensayo desde arriba, por parte del patrocinador. Cómo supervisa, cómo maneja los datos, cómo diseña. Y el seguimiento estricto del protocolo en los centros. Dar bien el fármaco, reportar la seguridad, elegir bien a los pacientes. Y el gran titular,
quizá esa distribución de responsabilidades. Aunque hay fallos en todos lados, la carga de los problemas más graves, los críticos, recae desproporcionadamente en los patrocinadores. Eso pone el foco en sus sistemas de calidad y supervisión. Exacto. Y no olvidemos la otra cara. El esfuerzo constante del GCP/IWG por actualizar y armonizar las normas con guías y documentos. Y esa colaboración internacional cada vez más necesaria para mantener estándares globales. Para terminar, ¿alguna reflexión final que nos deje este análisis para pensar un poco más? A ver, el informe nos da una foto muy nítida, muy valiosa, de las deficiencias de 2023, bajo la lupa de las regulaciones de ese momento. Pero si miramos al futuro, vemos ensayos clínicos cada vez más complejos. Piensa en los ensayos descentralizados, que van a casa del paciente. Sí, es una tendencia fuerte. El uso masivo de tecnología wearable, recogiendo datos sin parar, la inteligencia artificial analizando esos datos, la gestión de cantidades enormes de información remota. La pregunta que surge es, ¿cómo van a evolucionar estos desafíos de cumplimiento? ¿Qué nuevas áreas de riesgo, quizás aún no vemos bien, podrían aparecer? Áreas que exijan una supervisión regulatoria pues más ágil, más adaptativa, quizá incluso más tecnológica. ¿Una supervisión 4.0, digamos? Algo así. Porque el objetivo final no cambia. Garantizar la integridad de los datos y, sobre todo, proteger la seguridad y los derechos de las personas que participan en la investigación. Es un desafío constante para la industria y para los reguladores. Una pregunta muy pertinente que nos deja pensando en el futuro de cómo se harán y se vigilarán los medicamentos del mañana. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan detallado del informe 2023 del GCP/IWG. Un placer. Hasta la próxima exploración.